venir a las jornadas de investigación en artes escénicas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. Esta es la segunda vez que las llevamos a cabo y las hacemos de forma presencial. Y también, bueno, agradecerles por venir para el conversatorio sobre gestión de espacios escénicos independientes de la ciudad. Bueno, primero ya se conocen, pero los voy a presentar de todas maneras. Sé que vinieron las chicas de la filial, que son Mariana Esteves, Florencia Olivieri y Julieta Scanferla. ¿O quieren presentarse ustedes? Si no, por ahí. Del Escudo. Bueno. Natalia Maldini, Caperonga. Bien, de Vil Teatro. Constanza Copelo. Bien, y de la mercería Claudio Rodríguez. Bien, buenísimo. Bueno, les comentamos un poco el objetivo de este encuentro, es hacer un diálogo entre todos, sobre todo entre quienes gestionan los espacios, para compartir un poco cómo funcionan, cómo se sustentan, cuáles son las estrategias que desarrollan ahí adentro y poder darlo después a conocer a la comunidad educativa, que es, bueno, un poco el objetivo de las jornadas que estamos desarrollando, que es a la comunidad académica. Bueno, no sé si algo más, si quieren comentar primero brevemente un poco sobre los espacios o si quieren que les propongamos una pregunta y empezar a partir de eso el conversatorio. Sí, habíamos pensado ciertos ejes que ya les habíamos compartido, pero bueno, si quieren arrancamos desde ahí como para ablandar un poco y dar pie. Dale. Una de las primeras preguntas en relación a un primer eje que es el de recorridos es ¿qué les llevó a tomar la decisión de abrir un espacio independiente dentro de la ciudad de La Plata? Y bueno, ¿cómo han hecho funcionar el espacio a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los desafíos y los deseos y también cómo se fueron transformando esos desafíos y esos deseos a lo largo del tiempo en el que estuvo vigente o está vigente el espacio? Quien quiera puede empezar. Ok. Nunca pensé en tener un espacio teatral. El otro día lo hablaba con alguien y digo, tampoco es casualidad que tenga un espacio, porque recién cuando yo debuté en el teatro, muy jovencito, en una sala muy importante, con mucha gente, yo me acuerdo que ese día, 5 minutos de salir a escena, le dije al jefe, al maquinista, si me dejaba abrir el telón. Entonces, yo siempre tuve claro que tenía mucho deseo de aprender todo del teatro. Y soy un trabajador del teatro, he hecho de todo. Lo último es gestionar una sala, ¿sí? No es solo una sala, es una sala teatral, pero también es un punto de encuentro, ¿no? Que yo pienso que las salas, en general las salas independientes, tienen esa particularidad, que no son edificios que han sido hechos para ese fin, para hacer un teatro o danza. Son lugares que su destino era otro y de pronto uno interviene en esos lugares y eso lo hace particular. La Mercería es un teatro que programa, que genera contenido, que genera enseñanza, pero también es un punto de encuentro donde la gente... no tenemos un hall, tenemos un patio, tenemos un salón con sillones, un patio con plantas. Entonces se da un cruce ahí muy interesante con los espectadores, con los artistas, donde a veces se cruzan cosas como proyectos, amigos, algunos amores también se cruzan por ahí. Sucede esa cosa con el teatro independiente y con las salas. La Mercería es una sala muy joven, tiene 5 años. Empezó con éramos un grupo de socios. Luego de la pandemia los proyectos individuales se dispersaron y quedé hace 2 años que estoy gestionando solo la sala. Es un montón de trabajo, lo hago con mucho amor, me encanta recibir a los artistas y al público y que se dé ese punto de encuentro que creo que es el teatro, eso es tener eso que tiene el teatro, que es el vivo, ese momento que pasa ahí, aquí, ahora y se fumó, no sucede más, va a volver a suceder la próxima noche
Y creo que eso es, es sostener la historia del teatro, que es eso. Bueno, para empezar, después le cuento un poco más. Está buenísimo, sí. ¿Quién quiere continuar? Compartir. Bueno, yo hablo del escudo, pero por supuesto Nati completará con otro, ¿no? Yo me acuerdo que con parte de nuestro grupo de teatro, bueno, en julio, estábamos de viaje, año 2007, y empezamos a ver con cierta envidia que otros grupos que nos recibían tenían una sala plenamente funcionando, no sé, sala en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Estaba Mala Hierba, Teatro Yuyascani, la sala Arenas y Esteras, en las afueras de Lima, y todos veíamos eso, como que los grupos en algún momento se habían consolidado como, no lo decíamos así, pero como gestores de salas. Y no solamente para sus propios espectáculos, sino bueno, un poco que sea como punto de encuentro de la comunidad artística, y que también eso les daba muchas posibilidades para experimentar, que era lo que más nos interesaba en el momento, como grupo, la experimentación, la investigación, y que para eso era, bueno, dejar de estar boyando en todas las salas, oficinas, plazas donde ensayábamos. Entonces tomamos esa determinación de buscar una sala, y lo más cercano, como bien tú dijiste, no era estrictamente una sala de teatro, sino lo que es el sótano de la iglesia luterana de acá de La Plata, que bueno, yo en lo personal considero un proyecto cerrado. El escudo como sala, al menos la parte que a mí me corresponde, ya ha concluido. Ignoro en qué devendrá ese espacio, si volverá a ser un espacio cultural o si lo van a transformar en otra cosa, los dueños. Pero en principio nosotros teníamos muy claro que necesitábamos que sea un lugar recontra multiuso, como la sala esa de Hogwarts que Harry Potter usa para lo que venga. Y creo que arrancamos así, sabiendo que necesitamos dejar de bollar, como le pasó eventualmente a los monjes franciscanos que dijeron, che, está todo bien con la vida de San Francisco de Asís, pero estaría bueno hacer un templo, hacer una base donde poder asentarnos. Y ahí surge esto de ir a ver cuál era el lugar más disponible, que era donde ya venía trabajando nuestro grupo hermano, que en ese momento era un grupo de improvisación teatral, que por causas azarosas había llegado ahí, estaba instalado para hacer ensayos y alguna otra función. Y nosotros llegamos así con una propuesta muy ambiciosa para nosotros, que era de sacarlo para afuera. Le sumo que con Casper estamos en proceso de duelo, igual porque el espacio se cerró de una forma bastante violenta, y más allá que yo estuve 12 años en la gestión, Casper más o menos creo que también, más allá que quizás nosotros ya estábamos como en un punto de empezar a cerrar nuestra etapa como gestores del espacio, estábamos preparando un grupo de jóvenes que venían con más energía, porque nuestra idea era que trascienda más allá de las personas que formaban el centro cultural. Y en medio de la pandemia se cerró violentamente por los dueños del espacio, sin comunicación, sin tiempos de aviso, fue como todo muy... Así que estamos procesando un duelo, y por ahora también creemos que está medio abandonado el espacio. Y cada vez que hablamos con personalidades, artistas platenses, también vamos descubriendo y armando un poco la historia del lugar, que tiene una historia desde los años 80, porque hay un pastor. Y también separo la iglesia luterana y la comunidad de personas que conforman la iglesia, que siempre fueron súper buena onda y siempre, de hecho, los pastores con los cuales nos vinculamos siempre tenían esa idea de que el espacio tenía que estar abierto a la comunidad y con fines artísticos y culturales. Pero de repente, como pasó con muchas instituciones, aparecen empresas terciarizadas con otros intereses, y cuando aparecen esas empresas, este tipo de espacios empiezan a perder quizás esa esencia que tenía que ver más con ese origen artístico y cultural, pero todo el tiempo también vamos encontrando historias de artistas que pasaron por ahí, evacuados de Chernobyl, que vivían ahí con muchos fantasmas. ¿El escudo? ¿Cómo? ¿Se llamaba El Escudo? Sí. Ah. Sí. Tuvo muy buena anécdota que me contaste recién en la pausa del café. ¿Qué te conté? De cómo conociste el escudo tu primer impronta escénica de La Plata. No sé si la querés compartir. No, sí, la primera vez que llegué a La Plata me llevaron, yo no conocía La Plata, no sabía dónde estaba, me llevaron al escudo, a los premios CP, y la veo a Julio
Juli Rano bailando. Veo una chica que se retorcía en el escenario, es una cosa rarísima. Era Juli Rano, así conocí el escudo. ¿Quieren Nada más, compartir? Nada más y nada menos. Bueno, la filial, en realidad, como dice Claudio, surge un encuentro de dos espacios culturales, que eran la casa y el sótano. Y a raíz de esto es como una cuestión personal, pero siempre pensando en la primera pregunta, el que yo elegí administrar un lugar. Yo no lo elegí, creo que, no sé, también tiene que ver con que un encuentro, que fue el encuentro con ella cuando era muy joven, estoy hablando de 14 años, y a los 18 años surgió la posibilidad, la madre dijo, bueno, les dijo esto, organícenlo. Manéjense. Le dijo ella y ella me dijo a mí. Y bueno, surgió también un poco producto de la pandemia, porque apareció que el espacio de Isabel Echeverri, que era el TEM, el lugar donde estamos ahora, por la pandemia ella decidía no seguir coordinándolo y quería alquilarlo y quería como alquilarlo, que siguiera un funcionamiento más o menos parecido al que tenía. Y eso nos permitió, en un punto, al sótano y a la casa, teníamos dos espacios hermanados, digamos, con mucho vínculo, con muchas cuestiones en común y donde veníamos coqueteando mucho en unirnos, pero nunca ningún espacio lograba albergar Los dos espacios, claro. con su gente, con su... bueno, creo que es una de las pocas cosas buenas que a nosotros dejó la pandemia, ¿no? Como que esa posibilidad de salir de esa escena con la filial. Hizo de todo la pandemia, unió y... Unió y desarmó. Por eso digo, esto es como una cosa muy... Y recién también hablando ahí de reunión de pasillo, que nos quedábamos pensando en que el sótano en la pandemia cierra porque era un sótano, nos tuvimos que ir como una casa, bueno, después nos unimos con las chicas de la casa y la gente que nos alquilaba a nosotras, como que cuando empezó a ver que no podíamos pagarle y dijimos, bueno, pero nos pueden aguantar, dar una mano, y era todo no. No podemos, bueno, qué lástima. así que decidimos con Julia, bueno, cerrar el espacio y seguir trabajando como online lo que pudimos. Y bueno, ese espacio quedó vacío y no se alquiló más. Y también con las chicas de la casa, que ellas tenían ese espacio en la diagonal, medio pasó lo mismo y esa gente tampoco lo volvió como a alquilar, como que por ahí también son espacios difíciles de sostener porque económicamente tampoco es que rinde mucho, hay como toda una cuestión económica que gente, en el caso nuestro tuvimos suerte porque Isabel quería que el espacio esté habitado de este modo. Claro, eso es muy importante también. Y que se siga usando en la casa con estos fines y eso. Y eso acompañó mucho también que en los años anteriores. Con el sótano, por ejemplo, que pasamos el gobierno de Macri, como que hubo unas crisis importantes que tambalearon. El sótano estuvo 12 años y bueno, en las chicas un montón también con la casa abierta. ¿Cuántos años estuvieron ustedes, chicos? Bueno, ponele Desde el 90. Desde el 90. Claro, un par de años también, sí. Como para ver, porque 5, Y también 12... pensaba en eso que decía Claudio, que fue cuando nos encontramos con las chicas en el espacio de el que era el TEN, que bueno, que era una casa reformada, pero ya estaba como reformada y acondicionada para ese fin. Fue la primera vez que decíamos con María que nos encontramos con un espacio que era para lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Sí. Porque como todos los espacios anteriores eran otras cosas y habíamos Hay que hecho lo modificarlo. ese espacio de la diagonal, después como fue un local, después como el intermedio. Sí, Prepandémico, en 38. incluso me acuerdo en una de las primeras reuniones que tuvimos con la propietaria, fuimos re preparadas para decir, bueno, nosotras podemos pagar la pintura, viste, como toda una estrategia de ver cómo podíamos hacer para sostener el lugar y bueno, Isabel nos dice, bueno, chicas, lo que necesiten, si quieren no pagar un mes o no pagar los primeros meses, ponerse a trabajar primero, acomodarse.
Y a mí se me empiezan a caer las lágrimas porque nunca habíamos sentido en toda la otra gestión, además de lo difícil que es sostener, como de parte de los dueños del lugar, eso, como que se nos iba cayendo a pedazos el espacio y pintaba, cada 5 meses teníamos que pintar, arreglar goteras, cosas de sostener, y era todo como un pulmón. Y cuando terminó la reunión nos quedamos con una sensación de ay, nos trataron bien, hay gente amable, como un montón de cosas que uno no sé. Sí. Y antes de Diagonal habían estado en el otro espacio, me vino. ¿no? Claro, el 55, ese es el original. Claro, el 55. Y también, como decía Claudia, es una casa multifacética, porque donde vivía, bueno, Mario Chérico, una de las pérdidas de la pandemia. Después también había abajo clases de francés, éramos como una comunidad variada. Éramos varios. Llegamos a ensayar ahí, de las primeras cosas que ensayamos. Y sí, porque muchos grupos ensayaron. Los chiquitos. ¿Y vos, Connie? A mí me acordé que casi lo abrimos juntas el sótano. Sí, ¿te acordás? Es verdad. Con Juli. A mí cuando escuchaba las preguntas se me venían dos palabras, como por un lado, o sea, como por qué decidir abrir una sala y pienso en dos cosas, como por un lado la romantización, o sea, como que me veo a mí hace 7 años como con un montón de ilusiones de tener un espacio, que no sé, que habiten distintos artistas, que sea un lugar de encuentro, o sea, como que muy en un plano de un deseo muy onírico. Y por el otro lado, la profesionalización, ¿no? Como que se fue dando justo en un momento donde estaba terminando de estudiar y necesitaba trabajo, y bueno, un poco la pregunta de qué trabajar. Y en ese momento me pareció que era una fantástica idea vender mi departamento para comprar un terreno gigante y meterme en un plan larguísimo de un montón de años para tener una sala que en ese momento la pensaba más como una sala de teatro, como un proyecto también como colectivo, que después fue mutando hacia millones de lados, o sea, como que tuvo millones de versiones y hoy es algo que es re distinto a lo que había imaginado yo. Pero creo que todavía sigo como en esa contradicción entre que quiero que sea un lugar donde yo pueda desarrollar como cosas más artísticas y al mismo tiempo me encantaría que también sea un lugar que sea una fuente de remuneración económica para todas las personas que trabajan, que son un montón. Y bueno, no sé, como que en esa convivo. A veces un poco más con más aciertos y a veces con más fracasos, pero bueno, más o menos vamos. Sí, pienso que en relación a esto de la pregunta sobre la transformación, tiene que ver con eso, como que está en constante transformación, están los lugares. Primero, en realidad, bueno, con esto de que en realidad se busca el recoveco, en dónde puede estar, que era una casa, que es abajo de la iglesia. Era una mercería. Claro, literalmente, bueno, como esa cosa de que siempre se está buscando el recoveco y tira y afloje con los propietarios, que bueno, toda esa historia que nos trae Juli. Pero bueno, no me voy a ir muy por las ramas y pasamos, si quieren, como a la otra parte, que el otro eje, digamos, que pensamos en relación a las redes y la intercomunicación entre espacios. Bueno, pensamos esto en el circuito local, si desde los espacios han llevado a cabo intercambios entre otras salas, sean locales o no. En realidad pensamos, bueno, quizás de otros lados también. Incluso entre ustedes, bueno, por ahí, no sé si lo han hecho previamente, pero si lo quieren comentar. Claro, o bueno, entre colegas, digamos, también, como ya nos estaban contando, en esa unión de espacios, o también con instituciones que no pertenecen al circuito independiente. Nosotras, en nuestro caso, somos la mayoría somos docentes de la Escuela de Danzas de La Plata, y cuando funcionaba el sótano, que estaba más cercano a la sede ahí en 54, le prestábamos a la Escuela de Danzas
el espacio a la mañana para que cursara como un anexo más de la escuela. O sea, en este espacio nuevo, con una filial, también seguimos siendo sede. A la mañana se cursan 3 materias, hay materias de las Colanzas que se cursan ahí, ese es como más institucional, digamos, el aporte del espacio. Y bueno, sí, con centros culturales hemos hecho una experiencia el año pasado con un espacio de Capital que se llama MUBAC, que organizábamos un cruce, que venían profes, la idea original era que vengan profes de allá a dar seminarios acá y nosotras ir para allá, y coordinamos 2 experiencias de seminarios y unas funciones también que estaban en la sala de Cava y después vinieron a hacerse acá. No sé si alguna más me acuerdo No, y después de este cruces. año. Aparte que del hemos que ya hicieron organizado. ustedes. No, y además Claro, también, bueno, digamos, nosotras. yo he ensayado en el escudo, he hecho obra en el escudo, Claudia hemos elaborado. Y Cruces después creo que hay con nosotras también con el Festival Danza Afuera, que somos Sí. sede siempre del festival y para las actividades. A mí me parece que la comunidad platense es tan chiquita y nos cruzamos Inevitablemente tanto, siempre, claro, sí. como que todo el tiempo estamos en El relación cruce. y en diálogo, y bueno, Claro. de repente pasa algo y es como, no, Juli, me pasó esto, qué onda el subsidio, no Y sé hay como cuánto. una red de apoyo, digo, me Claro, acuerdo sí, cuando eso. la chica se quemó, por ejemplo, que se hizo toda una movida en donde todos los espacios culturales hicimos el aporte que pudimos. No está explícito, pero yo creo que hay Después una red tenemos un de técnico apoyo que va y lleva y trae. un técnico de tráfico. Hay unos técnicos que trafican luces, Están sacan ahí al del lado, medio, bien cables allá, arman allá, como que hay. Bueno, el tema de los cables es como un claro ejemplo de la gran red que Hacemos hacemos. una red de cables con De repente Los cables son de todos. no hay más pasara por debajo y alargues. así. cosas largas. En el momento las mesas también. La mesa se Las viajan. sillas son Yo al escudo La le mercería este año pudo colocar butacas que donó el teatro de la universidad. Entonces, también pasa esas cosas, que las salas, yo con esa gente tengo bastante contacto, buena onda, con otros no, eventualmente, algunos no los conozco muchos, pero siempre que hay oportunidad de o prestarse algo o prestarse espectáculos o compartir, sucede. Creo que hay predisposición en la gente para eso, en las salas. Incluso este año vamos a hacer algo, ahí en la cuadra de la mercería está Calle 1, que se dedican más a la música, y eso vamos a hacer en septiembre un espectáculo que empieza en la mercería y termina ahí. Está buenísimo, como una posta. Estamos Claro. gestionando eso. Sí. Bueno, Y pues, entonces, otra cosa que pasa también, pensaba en esto, que a veces, bueno, compartimos técnica, tacho. También hay algo de preguntarnos cuánto están cobrando en la hora de ensayo, cuánto se mueve. Hay como medio autorregulado. Sí, Eso es. hay como una con regulación. respecto al financiamiento, por ahí también tienen como algo dialogado en común o tienen estrategias propias de cada espacio. Las dos cosas. Pero también esto que dice Juli, Sí. sin que esté regulado Claro. formalmente, Sí. Sí. funciona como una autorregulación. Como Sí. que, porque también es difícil, sobre todo en momentos como este, en donde la inflación te desorienta un poco cuando vos sos el que tiene que poner el precio, es difícil. Entonces ayuda el que saber, claro, sos como tu propio sindicato y también es difícil saber cuánto es, como nada, a veces ayuda a consultar, consultás cuánto cobran los ensayos, cuánto cobran las clases, Sí. por lo menos en nuestro espacio, que también parte del sostén tiene que ver con los talleres que se dan. Eso le iba a preguntar, si aparte de funciones, ¿qué otras actividades realizan dentro de los espacios? Sí. Para compartirlo y comentarlo. Clases, funciones.
muestras, Etcétera. bueno, o hayas, Todo sí. eso. No, funcionan en la mercería, talleres en la semana de teatro, se alquila la sala para ensayos, hay grupos que están ensayando, algunos que van a estrenar en otra sala pero ensayan ahí, otros que ensayan y estrenan ahí, y funciones los viernes, sábados y domingos se programan funciones. Ese es el sustento de la mercería. ¿Cómo que? ¿Y ustedes más Claro, de nosotros por ahí clase? tenemos más un perfil de Sí. talleres, de muchos talleres en la semana y actividades de Fines de semana por fines de ahí, más semana con seminarios. seminarios, jornadas y funciones tenemos por ahí un poco más esporádicamente también porque el espacio no está, es un espacio no convencional, que tiene una técnica limitada, entonces bueno, hay algún tipo de actividades teatrales que por ahí no funcionan. Pero Sí, por ahí como espacio de muestras de los talleres, Sí. eso También. sucede. Y que lo pueden hacer adentro y afuera, Sí, que tienen tenemos el ese espacio doble afuera, espacio que está sí. bueno también. Y es cierto lo que dice Flor, que últimamente lo vienen solicitando, no sabemos muy bien por qué, para recitales, para música más bien de Sí. Interiores. Espacio como más íntimo, grupos ¿no? chiquitos, Sí. Claro. grupos y sin mucha amplificación y que tiene su sonido. Sí. Hay esto una limitación en tema del sonido y en la comunidad, en el tema con los vecinos, No. porque era el límite que teníamos en el estudio, ustedes calculo que también, ¿no? Como siempre estar ahí como cuidando, no pasarnos del límite donde de repente todos los vecinos te vengan. Claro. Ah, Y en Vila hay talleres, hay muchos grupos que hacen procesos enteros y que después muestran como decían, como que se estrenan ahí o en otro lado, pero bueno, que se hacen los procesos enteros. Y hay bastantes funciones, o sea, como que desde el año pasado vengo probando algo que me viene funcionando bastante mejor, que es como la idea del ciclo, el ciclo de música, el ciclo de poesía, o sea, como que la idea que se instale algo que sucede una vez al mes y que hay como una regulación y eso genera como un movimiento de público que ya se empieza a instalar. Sí, como una comunidad, ¿no? Que habita Claro. el espacio y ya. Como que ya, entonces como que por ahí no son tantas funciones o sea, sí, igual sí hay un montón, pero como que también, o sea, como que siempre trato de que haya continuidad y que haya gente que esté trabajando como en la gestión del ciclo, digamos, no sé, que hay alguien que se encarga de la gestión de este ciclo, otra persona que se... Y es como una programación que todo el tiempo cambia, pero al mismo tiempo hay como una continuidad, digamos. Y eso creo que funciona para el público, digamos. Y bueno, y después mucho financiamiento de subsidios, o sea, como que ese es como o sea, todo lo que tiene que ver con mantenimiento del espacio, adquisición de equipamiento técnico de la índole que sea, cualquier modificación que haya que hacer no la puede pagar la sala, porque o sea, que el ingreso que entra es como muy para la subsistencia diaria, entonces todo eso es como a partir de subsidios y bueno, es como un trabajo casi diario de estar como en ese círculo, de estar presentándose, estar haciendo lo que hay que hacer para gastar ese dinero y después rindiendo para que pueda seguir existiendo. Este último año quizá empezó a ver como esta cosa, ¿no? Como de recortes presupuestarios que obviamente se sienten en... Y más chicos Sí, más por ahí, claro. el monto, Los entonces montos, sí. tampoco es tan significativo Claro. si tenés que hacer una reforma o... Claro, o sea, a mí me pasó por el que en Bill todos los años de pandemia, o sea, el año y medio de pandemia estuvo cerradísimo y si no hubiera sido por los subsidios y los apoyos que recibí, no hubiera En podido la existir. pandemia nos ayudaron mucho los subsidios, Sí. eso sí. Claro. Y los subsidios para salas y los que eran también para ciclos y Más para eventos. para eventos, sí, que financiaba una parte del elenco, una parte de la sala, estaban pensados así y eso también ayudó. Claro. Yo recordé una actividad, por ahí abro igual un poquito, Sí, recordé no, una está actividad que funcionaba bastante bien hasta la pandemia, que eran las ferias, que ahí también económicamente como generaba ingresos. Ferias de ropa, comida, el espacio. Porque, perdón, los subsidios hay que renovarlos permanentemente, ¿no? No. Sí, todo el tiempo te tenés que presentar, o sea, te Ah, volvés sí. a postular. Claro, No, o sea, no. vos sacás un subsidio Sí. y después si querés aplicar el año siguiente, Claro. podés de nuevo. Sí.
Y tampoco Como lo dice, tenés con- justificado, o sea, por ahí no te sale. O sea, no Claro, es que- claro, no te no te sale Claro. seguro, pero sí es un trabajo constante. Claro. Es como. Y a veces Sí, es tenés un que año sí, presentarle, después ya, no, pero- ya sabes que el año que viene no Yo te lo va a dar. detesto. Sí. No, lo detestamos, sí, sí. Igual es como un trabajo más, lo vas mejorando. Pero este año, por ejemplo, nosotras aplicamos a uno que tenemos que renovar el aire acondicionado, la parte de climatización, que es un ambiente re grande y es un equipo muy caro, y hicimos todo el proyecto para eso, para pedir la plata. No salimos, pero igual era un montón de trabajo y nos cubría, no sé, ni el 10%, no sé, era una cosa así que igual, como bueno, lo hacemos, pero qué sé yo, también. Ahora no es tanto, tampoco tan grande el monto. Por ahí dan más, pero menos plata, capaz. No sé. ¿Cuál es la lógica? Si es esa. Si es que quede más gente seleccionada y Claro, más plata o menos Hay algo de gente. eso, parece. Sí. Sí, también pensaba, bueno, salvando justo la particularidad de lo que sucedió en el escudo, que igual fue en relación a la pandemia, o no tuvo mucho que ver. Fue una circunstancia que se aprovechó desde el otro lado, quiero decir. Claro, es decir, ¿cómo? ahí, un poco como charlábamos en la otra charla, la importancia del cuerpo presente, ¿no? Porque al no estar ahí presentes y poder convocar gente Claro. y no poder decir, vení a sacarnos si querés con las patas para adelante, entonces eso facilitó decir, bueno, una cuestión legal, en tanto tiempo se tienen que ir, o sea, no es que viene. Sí. En ese sentido, claro, por supuesto que poniendo el cuerpo propio, incluso ajeno, porque uno cuenta con que hay una novela que también les hizo serie, que es Game of Thrones, quizá la conozcan, que dice, las ciudades no le defienden las murallas, las defienden las personas. Bueno, en el caso de un centro cultural lo mismo, no se sostiene por solo la estructura física. Si vos tenés ahí la posibilidad de convocar o demostrar que hay un acompañamiento, Sí, entonces, que está claro, siendo habitado. la pandemia, mejor dicho, la cuarentena específicamente, imposibilita esa demostración Claro. de presencia. Sí, igual había también una desestabilización que venía de arriba, que también generaba como un contrato poco confiable y poco que vos puedas apostar a un lugar sabiendo que estás todo el tiempo... Claro, que no sabes cuándo se pueden volver a encontrar las personas, decís vos. Claro, porque hubo una instancia de recuperación o de negociación, pero después volvió a surgir y en un momento fue Ya bueno, estaba muy tal cual. tenso la relación con esas personas. ¿no? Claro, la sensación de amenaza, Claro. la cosa épica, de esta sensación Sí. llega un momento que ya te empieza a ahorcar cada vez más y decir, bueno, ya está, porque es como imposible, si no todo el tiempo es defender y hasta dónde. Hasta cuándo. Sí, también pienso en relación a esa puja de poderes, si se quiere, con lo que decía Juli, también de la cosa de, bueno, hay propietarios Claro. y en una quedas así, como pasa en cualquier situación de inquilino propietario, digamos, una Claro. cosa de que ahí hay un problema bastante grande en relación a eso. Y ¿Cómo hacer frente a eso? No, eso, ¿cómo hacer frente a eso? Yo creo que siempre hay que, me parece, ¿no? Dentro de mi experiencia, pero también las otras que he visto, que hay que tener muy presente esta idea colectiva de quién está en la misma que yo o quién ha estado en la misma como para tomar. Me acuerdo cuando cerró el núcleo, por ejemplo, que fue una sala que fue estrictamente una cuestión de alquiler, o sea, de inquilino propietario, que era una sala muy presente dentro de mi imaginario, estaba muy presente. Y tiene esa cuestión de saber que, llegado el caso, hay una empatía, que es la palabra clave para casi todo en la vida, que hay una empatía a la que vos podés fomentar y acudir llegado el caso. Esto es decir, bueno, uno no está ni solo, ni el grupo o la gestión, como se quiere decir, también es una célula ahí dando vueltas. Hay una red que te puede al menos transmitir una experiencia, que es lo que me interesa a mí hoy por día del escudo. No teniendo más una sala a cargo, sí hay una experiencia que cualquier otra persona que quiera empezar o continuar con un trabajo de sala pueda contar con los muchos errores y algunos aciertos que hemos tenido. Son como antecedentes también para la gestión del circuito. Apenas abrimos, creo que fue en el 2012, no me acuerdo.
Por el primer día que abrimos las puertas viene una inspección de la municipalidad en el sótano. Sí, una suerte. Y yo en ese momento daba clases para PAMI, era como un convenio que tenía la universidad con PAMI y estaba una clase de danza con todas señoras, bueno, y gente grande. Y todos, ay, le decían al inspector, tratando de convencerlo, ¿viste? Como todas las mujeres así bailando, era todo re lindo, pero no había papeles. Pero no había papeles. Claro. Entonces, bueno, a raíz de eso que nos hicieron como no era clausura, pero era como una teníamos que apurar, digamos, el trámite, bueno, había quedado todo así. Una banda de música que también venían a tomar clases, Monstruo, nos ofreció hacer una fecha de beneficio y con eso pudimos adelantar un montón de gasto de trámite, de no sé, cartelería, señorita, cosas que no teníamos todavía. Pero bueno, sí, como que también la comunidad y la misma gente como te ayuda, te apoya o se mueve. Tuvo buena esa experiencia también ahí, de medio manotazo de abogado, ay, hacemos esto, chicas, quédense tranquilas y sí, en contra resultó. Sí, Sí, creo que, perdón, yo me tengo que ir porque tengo en clase, pero escuchándolo, como que me viene además a la memoria un montón de situaciones en paralelo que se nos han, que uno por ahí después va como dejando atrás, pero nosotros también nos clausuraron cuando también nos echaron, o sea, como que creo que hay como situaciones que se dan muy similares en todos los espacios por las condiciones, por bueno, todo el contexto que yo, pero también hay como eso de convivir, ¿no? Como con el apoyo de la comunidad y todo, y con una energía que no sabes de dónde sacás, pero lo continúas haciendo. Con Mariana en la pandemia creo que fue el peor momento que pasamos juntas y que yo sí me levanté y decía, mañana cerramos, listo, chao. No se puede hablar. Además venía de una situación donde nos sacaron del espacio, nos Ella que siempre fue la que más impulsaba y todo, todos los días de la pandemia me llamaba y me decía, cerramos. No, espera, calmate. Ahora cerramos. Pero como decía que veníamos un poco porque nos habíamos tenido que ir del espacio de la Diagonal de un día para otro después de 9 años de gestión en ese espacio, nos mudamos, nos clausuraron el primer semana, bueno, era como que ya, y cuando terminamos de armar ese espacio en 38, que más o menos ya habíamos levantado la clausura, vino la cuarentena, entonces bueno, era como, ¿qué más puede pasar? Sí. Así. Creo que igual seguimos, eso es como conclusión. Resucitamos. Claro, como que esta idea de los lazos afectivos, digamos, Creo es lo que que sostiene y sí. medio respondiendo a la pregunta que yo había arrojado a cómo hacer frente, sea a esas situaciones hostiles en cuanto a personas que te echan de lugares o la misma cuarentena o también situaciones de ese estilo, porque pensaba, si los subsidios, digamos, como para llenar todos esos formularios y todo, tenés que demostrar actividad de sala y años de cómo hacer para empezar también, porque si de pronto no tenés la plata para poner el lugar acondicionado y vienen y te lo clausuran, es como que al principio también es como un empuje bastante fuerte que si no está ese sentido de comunidad y de afecto es bastante imposible de imaginar. Creo que igual ahora se está bastante organizado con el registro de centros culturales, como que hay algo más ágil que por ahí tenés un lugar donde consultar, que antes no estaba ese grupo, y eso agiliza cosas. Sí, también la importancia de la organización. A la mercería le ha ayudado muchísimo a otros espacios con el tema de la habilitación, porque he consultado gente que cómo hizo el trámite, me fue guiando. De hecho, Casa Montan, hay gente de ahí que me está gestionando esto. Y voy a decir lo que está grabando esto, ¿no? El municipio no le interesa nada, o muy poco, la actividad cultural. De hecho, la mercería no tiene habilitación, porque en algún momento las habilitaciones provisorias se cortaron. Eso hizo que un subsidio para sostenimiento del espacio
el instituto me lo cortara también porque no tenía habilitación. A esta semana terminé el trámite, el último papel, tengo todo en regla, súper, siempre estuvo muy bien la mercería, pero ahora tengo todos los papelerías en regla. Lo hice pagando de mi bolsillo, todo, porque el municipio me prometió la puerta antipánico, las cosas, que nada. Entonces lo pude hacer de mi bolsillo, me costó un montón y ahora voy por el subsidio de sostenimiento, pero sí quiero rescatar el asesoramiento de algunos compas que me fueron guiando, porque realmente, porque también el teatro independiente tiene eso, esa pelea que, bueno, hay que darlo, va contra todo. Pero yo tengo la sensación que no les interesa. De hecho, no le conozco la cara al secretario de Cultura, no le conozco, no sé quién es. Martiniano. Sí, ya lo conozco de nombre, pero nunca no está en ningún lado. No digo él, pero ningún asesor conoce los espacios. Yo trabajo sin habilitación, con seguros, con responsabilidad civil, con todo eso, porque soy muy cuidadoso. Pero nadie sabe que estoy trabajando y que estoy haciendo, no les interesa. Para mí, desde el punto de vista. Para Sí, nos mí, pasó medio lo mismo después. Cuando pasó eso de las habilitaciones provisorias, la misma situación. Sí, vi también está en la misma. Termina viendo, qué sé yo, algún empleado con espacios culturales y algún empleado con más voluntad de ayudarte. No hay una política. No, hay Sí. gente ahí que es ocupada y todo. Pero... Sí, pero no hay para nada coincido con eso. sí. Estaba pensando, en base un poco para redondear lo que estuvimos conversando y también abrir el espacio a preguntas, sé que somos pocos, pero por ahí surge alguna duda o ganas de seguir compartiendo o extendiendo algo más. La importancia entonces de pensarse en comunidad, me parece, como bueno, lo que dijo Euge, lo de lazos afectivos, lo de marcar antecedentes, que por ahí, como bueno, quiero abrir una sala que tengo que tener en cuenta, no solo en cuestiones de que me pasen ese conocimiento de, bueno, qué necesito para habilitarla, como lo que decías vos recién. Sí, de compartir Sí. esos saberes. De compartir los saberes y también de decir, bueno, qué sucedía en tal espacio y a partir de ahí cómo puedo también tomarlo como referencia. Me parece que es re interesante, si bien yo soy bastante incipiente en conocer los espacios de la Ciudad de La Plata y lo que allí acontece, cómo se entrama el circuito local, como que tienen una síntesis y una conexión que es como muy propia de la ciudad, como de lo pequeña que es, sí, bueno. Sí. Sí, yo creo que esa es lo que decíamos hoy, como que sin que esté como pautado, creo que hay una red de sostén entre todos Sí. que funciona. ¿Qué hace de la identidad también de esos espacios? Y a mí me parece, yo me quedaba pensando, siempre, digo, yo soy una mujer grande, pero la reapertura democrática, en los primeros años, La Plata no tenía mucha identidad, o sí, pero digo, había la sensación desde la danza, por lo menos hablo desde la danza contemporánea, como que había que irse a Buenos Aires y había que producir obra en Buenos Aires y había que estudiar y producir allá. Y como creo que se fue construyendo a lo largo de estos 40 años, de los 25 años, creció un montón la reapertura de la escuela, hubo un montón de cosas que fueron haciendo que cobráramos identidad, qué sé yo veía, me parece que ciudades como Rosario, ciudades que tenían más distancia con Buenos Aires, por ahí les fue más fácil reconstruir los destrozos que había dejado la dictadura. Me parece que a nosotros por ahí nos costó un poco más que la cercanía con Buenos Aires. No, es una cosa que se me ocurrió ahora, pero creo que hay algo de eso. Cuando te escuchaba, me parece que yo vine a esta reunión sin ser tan consciente de la red que tenemos. Bueno, Está buenísimo, eso es buenísimo. Era más complejo también ir a Capital, porque había eso también que estudiabas y tenías un seminario en Capital y tenías que hacer un montón de viajes como estábamos ahora, pero sí. Claro. Sí, yo claro, tenía más hacia arriba del micro, un tren la mayor parte de mi vida. Hay una cuestión pero no solo enriquecedora, me parece que es básica o indispensable, que es el tema del recorrido
de habitar, pero de habitar la ciudad, esta idea de territorio, que se usa mucho con la palabra territorio. Yo creo que de los momentos más felices de mi vida era esa época en la que yo salía de una clase en la escuela de teatro, me iba a un ensayo en el viejo almacén y después a cuidar una función o a hacer una función en el Escudo y después terminar en Casa Brava, que para mí era un lugar de ese, nunca dejo de romantizar, pero que era así, era como decir, claro, y vos te vas haciendo el mapa mental, que no hay, para mí no hay otra manera de hacerlo, más que, no sé, agarrando tautitos y detenedos, zapatos, Sí, me hiciste acordar cuando vos hablabas también de estudiar en la escuela de danzas y ir a tomar clases a la fabriquera, que para mí era el espacio así, el underplan. Sí, hacer clases ahí, estar guau, no sé cómo Agarramos ciclos, antes que existía la escuela de danza, era un núcleo en donde empezaron a gestionarse ciclos de danza, en invierno, octubre en danza, agosto en danza, me acuerdo de ciclos. Sí, estaba en la escuela. Como que hay algo de, digo, yo soy de otra generación, de ustedes, yo tuve que irme a estudiar a Buenos Aires, tuve que pagar la escuela de, cuando entrabas a San Martín, a la escuela de San Martín, que eran muy pocos, o tenías que recurrir a una formación, que tuve una formación excelente, pero no tuve el acceso a una formación pública. Que después, eso para mí es un antes y después, eso cambió radicalmente en la situación. Se me ocurre, perdón, no, dale. Sigo pensando en voz alta, pero en relación a ese territorio, ese mapa, también como que tenemos un montón de cosas en común, pero a la vez cada espacio tiene como su propia identidad. Por ejemplo, asocias la música con Casa Brava en su momento, ¿a dónde se puede hacer de todo? Porque el Escudo era como el lugar donde vos querías tirar arena y se tiraban en el Escudo. Se prendía fuego, todo. Bueno, el Escudo era como... Después ustedes que siempre espacios más vinculados con la danza era como, bueno, el piso, si vos entra en patas acá, no se podía usar agua. Entonces como tener, por lo menos como que creo que nosotros armamos un mapa mental de dónde se puede hacer qué y cómo, y también compartir esa información. A mí me pasa que por ahí me escriben pibes o pibas más chicas que, che, quiero estudiar danza, y bueno, anda a la filial, a escribir al Boni, como que vas armando como ese... El entramado o los puntos de conexión. Claro. Estaba pensando recién con lo que estaban revisitando de las memorias de otros lugares, cómo se va cambiando esa red, ¿no? Va cambiando la forma, pero sigue siendo una red, como dependiendo los años, dependiendo las generaciones, y nada, me parece re enriquecedor poder pensarlo en como una serie de imágenes o también como una historia visual para archivar o documentar. Sí, yo también pensaba eso, como en el recorrido histórico, digamos, como en la importancia para la historia de las artes escénicas locales, de todos los espacios, e incluso pensándolos como que algunos tampoco fueron contemporáneos y otros sí, como esa cosa de tiempos corridos o que de pronto se unen los espacios. Y como que me iba armando toda como esa historia en la cabeza, como un mapa, medio como decía Casper. Y entonces en ese sentido les queremos agradecer desde las jornadas porque creemos que es re importante que nos podamos encontrar, que eso se ponga en diálogo, que se pueda registrar como también para en un futuro dejar registro, digamos, de que esto existe. Claro. También un poco romantizando, pero más desde una visión histórica. Nada, eso, lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en La Plata, en estos espacios tan hermosos. Son espacios que para mí se sostienen con eso, con mucha, no sé si es la palabra amor, pero con mucho entusiasmo, como con afecto, con empatía, a la actividad que uno hace, al respeto, la profesionalización a lo que nos gusta hacer, como que se sostiene de ese lado, no es tanto por ahí una cosa económica que reditúe. No sé si... Sí, estaba pensando también, en base también a cómo se sostienen, lo que dijiste que no te habías dado cuenta, Mari, hasta recién la red que tenían o que la conciencia de ser parte de una red. No sé si eso le pasó a todos, si es algo que por ahí siempre tienen presente. Ya sé que estamos cerrando, pero... Yo creo que sí, que hay una vinculación por ahí con los espacios. Sí, yo no conozco a todo el mundo, pero sí conozco los espacios y sé que conocen que la grosería también está y que si algún día
necesito una mano, puedo golpear una puerta y me van a recibir y que la recibían también. Como que ese espacio solidario sé que está ahí. No, como que lo sabe de hecho, eso me quería referir. Sí, ¿no? claro. Por ahí no es que es. Y el ejemplo Lo de. sabés en el hacer, sabés Sí. que cuando te pasa algo ya vas a. El ejemplo de área chica fue. Claro. Sí, estaba Claro, pensando en porque eso. ese día me encontré con todo el mundo de La Plata ahí. Nadie se dijo nada, no sé, yo no hablé con nadie. Yo fui ahí y me encontré con casi todos los espacios ahí dando una mano. Sí, también hay algo como del mismo hacer, digamos, como de la misma dedicarse a esto, que ya das de hecho de que, bueno, que hay gente que más o menos está en la misma, que hay gente que no va atrás de querer enriquecerse con esto, porque no es posible, digamos, entonces como que hay algo mismo del mismo hacer arte o producir gestión cultural, es que, bueno, más o menos sabes que va a ser un colega y si le llegan a necesitar algo, seguro que va a estar en la misma que vos. Y que pasó por las mismas cosas, ¿no? Como que tuvo que atravesar las mismas situaciones. Bueno, Gracias de nuevo. sí. Bueno, Gracias. gracias.